Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 4 de agosto del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre el plan de posicionamiento y cómo incluir dentro de las preguntas que veíamos en los últimos días y que veíamos desde antes de vacaciones. Es importante mencionar que este plan, a pesar de que le estamos planteando una estructura que ahorita les mostraré, pero que de hecho ya es encargada en Classroom, ustedes tienen libertad creativa, libertad metodológica para elaborarlo. Es decir, deben de incluir los elementos que les estoy mencionando, pero también pueden agregar todos los demás aspectos que consideren necesarios, incluso involucrar más allá de lo que estamos pidiendo. La parte más importante de este documento, como ya se los comentaba con las preguntas el día de ayer, tiene que ver con el aspecto del posicionamiento como tal, o la promoción, o las estrategias que le estamos comentando al cliente, ya que esto viene a ser como tal el aspecto que necesita el usuario. Es decir, no importa realmente todo lo demás, todo lo que viene atrás, si es que la parte final no está bien desarrollada. De allí la importancia de que tengan bien claro qué es lo que quieren hacer con la marca del usuario, con la marca de su cliente, para que lo plasmen de manera adecuada. Bien, vamos entonces a empezar a platicar sobre este documento. Si tienen la posibilidad, si están en la computadora, pueden descargar el documento de Classroom y seguirme mientras lo estamos viendo en pantalla para que sea un poquito más claro para ustedes. Bien, aquí tenemos el documento, es un documento de Word, el que los cargué dentro de la plataforma. Y en este podemos apreciar distintas secciones. La primera de ellas, pues, va en la portada, obviamente. Déjenme ponerlo de este lado. Bien. Las secciones con las que contamos dentro de este documento, pues, es portada, portadilla, el índice, una introducción, una primera sección que habla del contexto actual de la empresa, una segunda sección referente a la marca como tal que utiliza actualmente la empresa o alguna que se pueda desarrollar hacia adelante. Las estrategias como tal, que les decía, este apartado que le asignamos el número 3 es el más importante para nuestro documento. Y finalmente un apartado, una sección breve de consideraciones finales. Vamos a empezar entonces con la portadilla, que es nuestro primer apartado. Perdón, con la portada general del documento. Como ya se los había planteado previamente en los documentos que han entregado en las unidades pasadas, yo les solicito portadas más empresariales, portadas como si fuera su consultora. Y esa es la idea en este documento también. Incluir solamente el nombre de la consultora, el nombre del documento y la fecha de elaboración. Dentro de este, ¿podrían agregar algunos elementos adicionales? Sí, pero por lo menos que tengan estos tres y que tenga una visión orientada hacia la parte empresarial, no la parte académica, tal como ya lo han hecho, repito, en los documentos anteriores. Me parece que no hay duda sobre eso, está bastante claro y pues bueno, es un tema básico, no creo que tengamos que detenernos tanto. La segunda sección dentro de esta guía tiene que ver con la portadilla institucional y esto se refiere a crear una, digamos, portada tradicional, lo que han entregado normalmente dentro de su carrera. Tiene que ver con integrar los logos institucionales, o sea, de la universidad, el nombre de la universidad, el programa académico, de las materias. Y en este caso es importante mencionarles que hay que integrar los nombres de las dos materias, tanto el de la maestra Mariana como el de la mía, ya que forma parte de este entregable conjunto. El nombre del proyecto, que en este caso es Plan de Posicionamiento de Marca, el nombre de los profesores, incluido el de la maestra Mariana y el mío, sus nombres, no se les olvide plantear esto, el nombre de todos aquellos alumnos, todos sus compañeros que han participado en la elaboración de este documento, lugar y fecha de elaboración, y esto es muy importante. Al final de su portadilla, puede ser en la parte inferior, puede ser por un lado, puede ser al principio, como ustedes prefieran, hay que incluir esta leyenda. Algo breve, un texto breve, un párrafo breve que nos hable sobre la manera en que ha sido elaborado este documento y los fines que tiene, de tal manera que cualquier persona que pudiera llegar a verlo tenga bastante claridad respecto a qué se refiere. Se los leo rápidamente si no lo alcanzan a leer.
El presente documento es parte de un proyecto académico desarrollado por alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria en la empresa, y escriben el nombre de la empresa. El objetivo de este es aplicar los conocimientos vistos en clase en una empresa real de la localidad. Este documento es de uso estrictamente académico y se prohíbe su reproducción y uso sin la autorización de la universidad y empresa mencionadas. Esta leyenda nos permite entonces que, como contamos con datos específicos de la empresa, de nuestro cliente, ya le estamos dando a cualquier persona que le caiga en las manos este documento esa prohibición para que no haga uso de él. Obviamente, el hecho de que esté en un texto no significa de que, ay, ya no puedo verlo. No, pero pues por lo menos nos estamos protegiendo un poquito respecto a que le estamos avisando a las personas que no lo pueden usar más allá de los miembros de la universidad y de la empresa que ya mencionamos. Entonces es importante establecer esta leyenda. La leyenda la pueden modificar también, pueden agregar o quitar cosas de acuerdo a lo que ustedes consideren. Entonces llevamos dos partes hasta ahorita, una portada normal y una portada institucional. Pasamos después al índice. El índice, pues bueno, ya saben cómo se desarrolla, cómo se realiza. Y después entramos a la introducción. La introducción, como ya se los había comentado en la clase pasada, básicamente se conforma de la información que tenemos de la primera parte de las preguntas de branding. El qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué, para quién y en qué momento. Esas 5 preguntas las integramos aquí en la introducción. Lo primero que hacemos es establecer un párrafo introductorio del documento y explicar conceptos básicos. Aquí les pongo un ejemplo de más o menos cómo deberían redactar. Ojo, todos los ejemplos que se establecen en esta guía, así como las guías pasadas, son solamente eso, ejemplos. Son guías, son aspectos que ustedes podrían tomar para su redacción, pero que no necesariamente son fijos. Es decir, ustedes pueden modificar completamente la manera en que está redactado, pueden cambiar algunos elementos, pueden agregar o quitar cosas, dependiendo de cada caso, dependiendo de sus necesidades, ¿vale? El punto de plantear el ejemplo es que tengan una idea de más o menos cómo debería de ir redactado. ¿Okay? Entonces, ese es el punto. En este primer párrafo hay que plantear, bueno, presentar el documento y explicar conceptos básicos. En este caso, los conceptos básicos a los que hacemos referencia es el posicionamiento de marca. Entonces, podríamos hablar de qué es una marca, qué es posicionamiento y qué es posicionamiento de marca, e incluso posicionamiento de marca positivo, cosas que ya hemos visto durante clase. En esta parte es donde me confirman que tienen conocimiento teórico, entonces es bastante importante que se desarrolle esta primera parte de manera adecuada. Yo les recomiendo a los equipos que esta parte la desarrollen la persona que se considere como con mayor capacidad de entendimiento de lo que hemos visto en las últimas semanas durante clase, para que lo pueda plasmar aquí, ¿ok? Y no se lo dejen a la persona que no entendió nada de la materia. Después tenemos un segundo párrafo, una segunda apartado dentro de esta sección de introducción. Hay que explicar la forma de trabajo. Y en este caso hay que indicar entonces la metodología que se llevó a cabo. Desde los tiempos que se utilizaron, es decir, el cuándo, pero también la manera en que se desarrolló, cómo es que se fue trabajando, el cómo. Ya platicábamos sobre estas dos preguntas durante clase, entonces solamente hay que seguir esa directriz. Y finalmente hay que establecer una presentación del contenido del documento. En las siguientes secciones se mostrará esto y esto. Presentar cuáles son aquellos apartados que estaremos utilizando en las siguientes secciones. Y pues lo mismo, aquí tenemos un ejemplo básico de cómo se tendría que hacer esta redacción. La introducción más o menos les quedará de una página completa, una cuartilla, entonces con eso podría ser suficiente. Después de la introducción empezamos ahora sí a parte importante, a la carnita del documento, que tiene que ver en primera instancia con el contexto actual de la empresa. Y este contexto lo dividimos en 3 apartados: fortalezas, clientes y competencia.
Recordarán que precisamente estos tres apartados son los que vimos dentro de las preguntas también cuando hablamos de la parte de estructurar. En este caso, las fortalezas vienen a responder a la pregunta de ¿qué me gusta a mí? ¿Cuáles son aquellos apartados, aquellos factores o aquellas fortalezas que tiene la empresa? De tal manera que yo puedo identificar con mayor claridad todos aquellos buenos aspectos con los que cuenta la organización de mi cliente para poder plantear posteriormente el posicionamiento. Ojo, lo que nosotros vayamos a crear dentro de las estrategias tiene que coincidir o se tiene que alinear a lo que nosotros planteamos acá. Yo no puedo establecer, por ejemplo, que la empresa cuenta con una fortaleza respecto al uso de tecnologías de información, mientras que en las estrategias no pongo nada relacionado con eso. O no puedo decir que la empresa tiene una fortaleza para, por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de que el diseño de su fachada exterior es súper bueno, está súper padre. Y en las estrategias pongo que tienen que cambiar totalmente el cómo se ve por fuera la empresa. No coinciden, no empatan, son cosas que se contraponen. Por un lado te estoy diciendo, la empresa está bien padre por fuera, y por el otro te estoy diciendo, tienes que cambiar cómo se ve por fuera. Si lo tengo que cambiar, entonces no ha estado tan padre, ¿no? Entonces solamente tengan eso en cuenta cuando están formulando sus estrategias, tienen que coincidir. Bien, entonces en este primer apartado de fortalezas es eso, plantear todas aquellas características con las que cuenta la empresa y que les puede ayudar a ustedes a generar estrategias hacia adelante. Aquí también tienen un ejemplo en el cual pueden ver más o menos redacción de cómo podría quedar este apartado. Un poquito más adelante tenemos el apartado de clientes. Dentro de clientes hay que establecer también aquellas características principales de los clientes. Es decir, ustedes ya han realizado en un par de ocasiones aspectos de segmentación de mercado, del mercado meta o el target que tiene el cliente. En este caso, pues sería retomar eso, traerlo de lo que ya han hecho previamente y plantearlo en este primer apartado. Posteriormente, establecer cuál es la necesidad o deseo que se busca satisfacer de ese target, para finalmente mencionar cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen para poder satisfacer aún más las necesidades de esa persona. ¿Me explico? Ya lo habíamos comentado también durante clase hace un par de días y obviamente antes de salir de vacaciones. Identificar el estado actual del mercado y particularmente de nuestros clientes es un tema clave. Si mi cliente, yo entiendo que son personas mayores de 25 años y hasta 40 años, ojo, el cliente principal, eso querrá decir entonces que sus necesidades son distintas de los niños o de los adultos mayores. Por solamente el rango de edad es bastante probable que suceda así, que sus necesidades y deseos sean muy claras y muy específicas y que tendrán ciertas áreas de insatisfacción o ciertas áreas en las cuales se puede generar una oportunidad para trabajar. Recuerden, en este caso estamos hablando de lo que mencionábamos en aquella ocasión, como el caso de los boneless, que a lo mejor les gusta que tengan más salsa o menos salsa, o el caso del detergente, que les gustaría que tuviera mayor olor o que dejara mayor aroma dentro de la ropa una vez lavada. A eso nos referimos en esta parte, esa área de oportunidad sobre la cual nos podríamos basar. Y entonces, aquí hay que hacer una aclaración también. En este apartado solamente planteamos estos elementos sin establecer soluciones. Solamente ponemos el estado actual en el que se encuentra la empresa en este momento, en este caso el cliente. Cuál es su perfil, sus necesidades y las áreas de oportunidad que pueden llegar a tener, que me ayudarán a mí a generar estrategias. Lo mismo que les decía con el punto anterior, lo que planteamos aquí tiene que coincidir con lo que establezcamos en las estrategias más adelante. Si aquí yo establezco, por ejemplo, que mis clientes, vamos a pensar que un área de oportunidad o una insatisfacción actual que tienen las personas es que les gustaría mayor privacidad a la hora de que están recibiendo su tratamiento dental.
Si esa es una de las insatisfacciones que tienen sus clientes actualmente, pues bueno, dentro de la publicidad que estarán realizando o cualquier mecanismo de estrategia de promoción que pondrán más adelante, ese podría ser un apartado. Y si dentro de su publicidad, siendo ese el caso, quieren hacer no sé, un anuncio espectacular en las calles de la ciudad, podrían plantear dentro de ese espectacular información referente a la privacidad que se le brindará a los clientes una vez que estén en el negocio. Para eso, obviamente, la empresa tendría que reconfigurar su modelo para que hubiera espacios más cerrados, para que hubiera mayor privacidad precisamente, pero bueno, eso tendría que desarrollarse aparte. Y seguramente es uno de los aspectos que se consideraron también en este caso. Entonces, la publicidad la orientamos hacia estas áreas de oportunidad que vemos que se están generando. ¿Me explico? Esa es la idea también con este apartado. Por último, la competencia. Dentro de la competencia o dentro del apartado de las empresas competidoras, hay que establecer aquella información que tenemos de nuestra principal competencia. Ayer veíamos información que podemos obtener dentro de plataformas de redes sociales como Facebook, dentro de algo tan básico como Google y dentro de organizaciones o directorios o índices más, digamos, formales o oficiales, como lo es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DNUE. En cualquier caso que elijan, hay que establecer cuáles son esos principales competidores y qué están haciendo actualmente cada uno de ellos. Pueden crear una tabla, por ejemplo, pueden hacer un listado, pueden plantearlo escrito, pueden hacerlo de la manera en que ustedes prefieran. Lo importante es que se establezca cuáles son cada uno de esos competidores y sus características principales. Cuando hablo de características principales, me refiero particularmente al nombre de la empresa, a hacer una breve descripción de la empresa, plantear cuál es la antigüedad, la ubicación y las acciones actuales que está haciendo esa empresa para posicionar su marca. Tal como lo veíamos ayer, hay algunas empresas, algunos consultorios o clínicas dentales que tienen su página web, que tienen su página en redes sociales, que tienen interacción o no, que publican de cierta manera, que hacen esto o esto otro. Todo eso hay que plasmarlo aquí para tener una visión clara. Ojo también, hay que tomar esto en consideración cuando establecemos nuestras estrategias. Si vimos, por ejemplo, que la clínica X tiene cierta cantidad de seguidores y mucha interacción con su mercado, tal vez cuando ustedes creen sus estrategias para redes sociales, que es de las principales que me habían comentado, tomen algo de lo que establecen ellos. Y si vieron, por ejemplo, que Vogel está utilizando su logotipo dentro de todas sus imágenes y que eso les está funcionando porque se ve bien, pues bueno, lo utilizan. O si vieron que la clínica San Ángel está utilizando publicaciones con imágenes reales de sus clientes, pues bueno, puede ser que eso lo tomen para hacer su forma de posicionamiento. Incluso se combina y ahora tienen imágenes que utilizan fotografías reales de sus clientes, de sus trabajos, con una marca de agua o con un copy o con un logotipo en la parte inferior que muestre que se trata de Clínica San José. ¿Me explico? Entonces hay que tomar también en consideración. Estas son las tres áreas en las que se divide esta primera sección formal del documento, el contexto actual. Y es importante para que cualquier persona que lea el documento tenga una noción bastante clara de dónde podemos partir para crear todos los aspectos relacionados con la marca de esta empresa. ¿Vale? Siguiente sección, el apartado número 2 de nuestro documento. Vamos a hablar de la marca de la empresa. En el caso de ustedes, de este grupo, el cliente ya cuenta con una marca, lo cual nos facilita un poquito el trabajo, ya que no necesitamos desarrollar una nueva, ni necesitamos crear logotipos, ni nada de eso. De hecho, lo único que tenemos que hacer es plantear, como ya está registrada y todo, lo que tenemos que hacer es plantear en primera instancia eso, si es que se encuentra registrado o no. En el caso ustedes ya saben que sí lo está.
Posteriormente, identificar todos aquellos aspectos positivos y negativos con los que cuenta esa marca, tal como lo realizamos hace algunas semanas, en las que planteamos qué cosas nos gustaban y qué cosas no, los pros y contras, todo eso hay que plantearlo. Colores, figuras, dibujos, tamaño, acompañamientos, tipografías, complementos, todas esas características que tiene la marca actualmente, hay que empezar a analizarlas. O si lo quieren ver desde otra perspectiva, a criticar ese logotipo o esa marca para identificar qué cosas consideran ustedes que está bien y qué cosas consideran que está mal. En el caso de ustedes, repito, este tercer punto que tenemos aquí, de presentar una nueva propuesta de marca, no es necesario, porque la empresa ya cuenta con una marca y está registrada. ¿Me explico? Entonces, este tercer punto no es necesario que lo elaboren, no lo van a hacer. El punto número 3 de este listado no se va a crear dentro de Clínica San José. No es necesario. No quiero que me pregunten después, profe, es que no le entiendo la 3 porque ya tenemos marca. No, porque no lo tienen que hacer ustedes, ¿de acuerdo? Bien, ustedes tienen que hacer el 1 y el 2 y el 4. El tercero no es necesario que lo hagan porque ustedes sí tienen una marca ya de la empresa. El 4 entonces sí hay que hacerlo. En este caso hablamos de un nuevo eslogan para la organización. Y este eslogan tendría que plantear ciertas características como las que veíamos en primera unidad. Que sea fácil de pronunciar y recordar, que sea corto y directo, que tenga la marca implícita y que sea novedoso o único, de uso exclusivo de esta empresa. Hay que hacer un eslogan con estas características. Recuerdo que ya varios de ustedes me habían planteado o me habían comentado algunos eslogans que podían haber quedado, varios avisos comerciales. Pues bueno, ahora es momento de que lo identifiquen aquí. Hay que crearlo y hay que explicar por qué se trata de ese eslogan. ¿Ok? ¿Por qué o cuáles son las características que incluyeron o cómo es que identifican cada uno de estos puntos que les planteo en esta viñeta? Bien, una vez que ya hablamos de la marca de la empresa, hay que establecer 3 apartados en esta sección. Primero, los pilares de la marca. Y en este caso hablamos del propósito, la promesa, los atributos y la forma de posicionamiento. En primera instancia, el propósito. ¿Para qué existe la marca? ¿Cuál es el objetivo de la existencia de la marca actual que se tiene? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? Es el punto principal de desarrollar este plan. Hay que establecer aquí con claridad cuál es ese propósito. En este caso les pido que regresen un poquito cuando platicamos sobre esto. Todos los videos están cargados en Classroom, allí los pueden revisar. De hecho, platicamos, me parece, un par de veces sobre los pilares de marca. Lo pueden ver dentro de Classroom. La promesa es lo mismo. ¿Cómo es que ustedes pueden llegar a convertir ese propósito en promesas? Lo que vamos a hacer aquí es plantear ejemplos o plantear casos particulares. Por ejemplo, vamos a recordar rápidamente el caso de Apple. El caso de Apple es, crearon su marca o crearon en este caso su aviso comercial para identificar claramente cuál es el objetivo de la empresa o el propósito de la empresa, que tiene que ver con pensar diferente. Y ese hecho de pensar diferente lo convierte en una promesa a partir de hacer cosas que su competencia no está haciendo, como el brindarte beneficios relacionados con la seguridad. Nosotros pensamos diferente y por eso te damos seguridad más allá de lo que te brinda la competencia. Y tenemos ciertos atributos también, atributos particularmente especiales, cosas que no tienen los demás, como el sistema operativo, como la seguridad que te brinda, como esto y esto otro. Entonces, estos 3 recuérdenlos de aquellos videos o de aquellas sesiones que comentábamos esos puntos. Y por último, la forma de posicionamiento. También ya lo comentamos, hay posicionamiento por beneficios, posicionamiento por atributos y posicionamiento por filosofía. Aquí ustedes van a plantear cómo es que consideran que sea necesario generar el posicionamiento de la empresa. Si aquí ustedes me dicen que la mejor manera de posicionar a la marca va a ser por beneficios, dentro de las estrategias tiene que coincidir.
Y todo aquello que planteen en las estrategias tiene que estar orientado hacia los beneficios que te brinda el servicio que se proporciona en Clínica Dental San José. O si aquí me hablan de que el posicionamiento lo van a estar haciendo por atributos, en las estrategias tienen que hablar de los atributos. O si me hablan de filosofía, en las estrategias tendrán que plantear aspectos de filosofía. ¿Okay? Entonces, todas estas partes que vemos en la sección de pilares, hay que establecer básicamente los fundamentos para poder hacer las estrategias más adelante. Pasamos al siguiente, el reconocimiento buscado. Y aquí recordarán que dentro de la gestión de marca, que también tenemos 3 preguntas cuando hablamos de branding, hablábamos, bueno, en primera instancia, los pilares. La segunda pregunta tenía que ver con cómo quiero que me perciban los clientes. Y eso es lo que vamos a estar hablando aquí. ¿Qué características quiero que los clientes piensen sobre mi marca? ¿Qué características o qué aspectos intangibles necesito que los usuarios piensen de mí para lograr ese posicionamiento positivo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que considero necesarios que la gente tenga en su mente a la hora de que piense en mi marca? Quiero que me vean como una empresa seria, creativa, de calidad, de tradición. ¿Qué cosas quiero que recuerden sobre mí? Eso hay que plantearlo en este apartado. ¿Okay? Y obviamente, lo que ustedes plantean aquí se tiene que reflejar también en las estrategias. Todo va ligado para que las estrategias sea ese lugar donde desemboca esas ideas que vienen planteando desde la primera sección. Ya solamente para concluir este apartado, vamos a hablar un poquito del registro. Señalar la importancia del registro de marcas, por qué es importante, número 1. En segundo lugar, dónde se realiza ese registro. Aquí me van a hablar sobre el INPI y que se tiene que desarrollar allí. El costo de un registro de marca, su vigencia y cualquier otro elemento que ustedes consideren necesarios. ¿Okay? Al día de hoy todavía no vemos cómo es que se registra una marca. Solamente se los he comentado, digamos así, por encimita, hablándoles de toda la parte teórica, toda la parte de conocimiento. Y no les he mostrado cuál es el proceso específico para registrar una marca. Eso lo vamos a estar viendo el lunes de la próxima semana, más o menos. O igual y lo adelantamos para mañana. Ya estaremos viendo. Pero estos aspectos que sí ya han visto, hablar sobre por qué es importante, dónde se registra, su costo y vigencia, hay que escribirlo en esta parte para que el usuario tenga conciencia sobre esto. Si bien no sobre la marca, porque ya tiene la marca registrada, pero sí sobre el aviso comercial. Y que tenga esa idea de que, desde aquí, de que tiene que registrar el eslogan que nosotros le estamos sugiriendo. Hay que plantear también que la marca no va a ser necesario porque ya tiene ese registro y demás. Finalmente tenemos el apartado, la sección de estrategias de posicionamiento, el apartado, la sección número 3. Y esta es la parte principal de todo el documento. En este es donde vamos a plantear todas aquellas estrategias que nosotros hayamos pensado. Es la más importante y debe de incluir la manera en que se pretende posicionar la marca de la empresa. ¿Ok? Es la parte más importante y es donde se debe de incluir la forma de posicionamiento que tenemos ideando en este momento. En este caso, solamente les voy a recordar algunos elementos. Número 1, podemos incluir cualquier aspecto de la mezcla promocional o una combinación de estos. Si no se acuerdan qué es la mezcla promocional, regrésense a su materia de fundamentos de marketing o de marketing estratégico. Ahí seguramente los vieron. Y si aún así no se acuerdan o no los encuentran, pues aquí están listados. Son 4 los elementos básicos de la mezcla promocional: la publicidad, las relaciones públicas, las promociones de venta y las ventas personales. La publicidad tiene que ver básicamente con anuncios. Anuncios en video, anuncios en audio, anuncios en carteles, en material impreso o de cualquier otra manera en que ustedes tengan alguna forma de presentar un anuncio.
incluidos anuncios en redes sociales, incluidos anuncios en páginas web, etcétera. Segundo, relaciones públicas. Esto tiene que ver con brindar imagen positiva de la organización a partir de estar presente en cosas que no necesariamente se relacionan directamente con nosotros. Por ejemplo, hacer publicidad no pagada, es decir, brindar algún aspecto a la sociedad o algún aspecto importante que implique que varias personas hablen de nosotros. Por ejemplo, existe la posibilidad de que tengamos una relación muy positiva con cierto grupo social, si es que los apoyamos de alguna manera, y ellos empiezan a hablar bien de nosotros. Digamos, por ejemplo, vamos a hablar de brindar becas, para que quede un contexto interesante. Digamos que mi empresa está orientada obviamente al tema dental, como es el caso de este grupo, y que nos interesa la educación de los estudiantes, la educación de las personas que se convertirán en los próximos dentistas o los próximos médicos del futuro. Entonces lo que yo voy a hacer es crear quizá una beca o 2 becas al año, la cual le voy a otorgar a estudiantes destacados de carreras relacionadas con la odontología. Les otorgo 1 o 2 becas y listo. Y entonces esas personas estarán hablando de mi marca, estarán hablando de la beca que otorga Clínica Dental San José. Yo no estoy haciendo publicidad al respecto. Ellos solos estarán hablando sobre esas marcas y me estarán dando publicidad a mí sin necesidad de pagarles por esa publicidad. Les estoy pagando de otra manera, les estoy brindando becas o algún apoyo diferente, pero podrán estar dándome publicidad ante una gran cantidad de personas que son mi target, tanto sus compañeros de clase como los usuarios de este servicio. Y esto eventualmente podrá lograr que la universidad a la cual le estoy otorgando esas becas pueda contactarme y hablar bien de mí, y después puede ser que algún periódico también hable de mi marca que está otorgando becas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ese movimiento pequeño podemos extrapolar a grandes cosas. Allí no estamos pagando por la publicidad, es publicidad no pagada, pero sí estamos brindando algún tema. También relaciones públicas tienen que ver con patrocinar eventos comunitarios positivos, con realizar labores de asistencia social, participar en el cuidado del medio ambiente, de la comunidad, etcétera. Puede ser que cierta organización un día de la semana se dedica a brindar, no sé, comida a personas en hospitales, comida a personas con situación de calle, o que apoya a alguna asociación, por ejemplo, de rescate de animales, cualquier aspecto que tenga que ver con el cuidado comunitario y demás, podría ser positivo. En este caso, son relaciones públicas, no estamos haciendo publicidad al respecto necesariamente, sino simplemente haciendo acciones que hagan que nuestra marca se vea de manera positiva. Entonces, pueden hacer publicidad, que es el que seguramente van a hacer todos, pero también relaciones públicas. Pueden hacer promociones de venta, y esto es bastante más sencillo. Tiene que ver con todas aquellas herramientas o métodos para lograr ventas rápidas. Cupones, rebajas, obsequios, concursos, promociones en línea, programas de clientes frecuentes, etc. Aquí, por ejemplo, es una opción bastante buena el tema de obsequios. Si nosotros queremos posicionar nuestra marca, nos ayuda con el tema de los obsequios. Obviamente, si estos obsequios están relacionados con nuestra área y que tengan nuestro logotipo, nuestra marca impresa en ellos. Por ejemplo, puede ser que a nuestros usuarios les regalamos cepillos para dientes, cepillos dentales, y que esos cepillos que les regalamos están brandeados, tienen nuestra marca en el mango del cepillo, o que les damos cierta pasta dental en particular que también está brandeada con nuestro logo, o que les damos a lo mejor un aspecto diferente, como puede ser un termo, un cilindro para agua, o cualquier otro elemento que les pueda
servir y que utilicen nuestra marca. Obviamente no vamos a estar regalando esto todo el año y a todas las personas, pero sí sería interesante en algún momento repartir este tema. No para todas las empresas aplica, pero para algunas sí. No todas las empresas van a regalar, por ejemplo, playeras con las marcas. No tiene sentido que un negocio de clínica dental regale playeras, pero sí cepillos de dientes o pastas dentales. Además de eso, pues bueno, les decía cupones, rebajas, concursos, promociones en línea, de cliente frecuente y demás. Esto del cliente frecuente aplicaría un poquito más para ustedes. El tema de paquetes promocionales también aplicaría y algunos otros que pudieran por ahí identificar. Y las ventas personales, que tiene que ver con capacitar a los trabajadores para enfocar la marca positiva hacia los clientes, a partir de la manera en que se habla de ella. Estamos hablando entonces de que esta capacitación de la cual estamos hablando aquí tiene que ver con decirle a los clientes, sobre todo los que tienen contacto con el usuario, cómo es que deben tratarlos y cuál es la manera en que deben de hablar de la marca. De tal manera que el cliente, cuando está allí y cuando se vaya, tenga en su mente eso que le estuvieron platicando. Tenga en su mente ese tema positivo, tanto de la persona de atención al cliente como de los usuarios que estuvieron con él y de los demás trabajadores de la clínica. Bien, esos son sugerencias. Utilizan más de un elemento de la mezcla promocional para que sea más fuerte su estrategia. Por último, ¿qué debe de incluir la estrategia como tal? Debemos de incluir un nombre de la estrategia. Hay que plantear un título breve que nos permite identificarlo fácilmente. Segundo, la descripción en extenso. Y este apartado, este segundo que tenemos aquí, es el más importante, porque aquí es donde vamos a plasmar el detalle de lo que implica la implementación de esta estrategia. Vamos a utilizar toda la información que podamos para decirle a las personas qué es lo que queremos que hagan. Y en este momento es cuando empezamos a plantear todo el tema creativo que les he estado comentando, pero también el de toma de decisiones, pero también el de explicar o dar instrucciones y directrices a las personas para que hagan las cosas. Aquí es donde tenemos que establecer todos aquellos elementos en los cuales le decimos al cliente qué es lo que tiene que hacer. Para complementar esta descripción, les recomiendo utilizar imágenes auxiliares. Si ustedes están hablando, por ejemplo, de regalar cepillos de dientes, vamos a poner una imagen de cómo se vería un cepillo de dientes con la marca de la empresa. Si están hablando de hacer un giveaway dentro de Facebook, pues muestren cómo se vería esa publicación del giveaway. Si están hablando de hacer un anuncio en video, pongan imágenes representativas de qué es lo que quieren que aparezca en ese video. Todas aquellas imágenes auxiliares que permitan entender mucho mejor la estrategia, es importante que los agreguen. Posteriormente, un tiempo de implementación. Y aquí realizar una gráfica de Gantt. Seguramente saben qué se refiere a esto. Esta tablita en la cual establecemos qué acciones hay que hacer y en qué momento del tiempo se realizarán. Para que el usuario también tenga una noción de en qué momento debe hacerlo. Punto importante, ¿cuánto va a costar implementar esta estrategia? Hay que cotizar todos aquellos elementos necesarios. Si están hablando de hacer un anuncio en video, puedes cotizar temas de cámaras o si se puede desarrollar con celulares, que a lo mejor va a ser mucho más barato. Cotizar locaciones, actores, lugar donde se estará publicando el video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ustedes pueden notar o le podrán otorgar al cliente esta información suficiente para que tomen la decisión. Y estos dos apartados finales. ¿Qué es lo que se busca con la implementación de esta estrategia? ¿Cuáles serán los objetivos? Y en este caso hay que plantear objetivos SMART. Si mi intención es crear un comercial para televisión, ¿cuál es el objetivo de plantear ese comercial? ¿Para qué estás haciendo eso? Pues para llegar a más audiencias. Sí, pero tienes que hacerlo más claro. El objetivo de esta implementación es alcanzar un mayor número de usuarios dentro de la organización hasta incrementar en un 10% para finales de 2021 la cantidad de usuarios. ¿Me explico?
De esta manera ya estamos estableciendo datos más precisos sobre los objetivos que estamos esperando cumplir. Este aspecto es sumamente importante y la mayoría de las empresas no lo tienen considerado, pero debemos de establecer objetivos bien claros. Asimismo, los resultados. ¿Qué cosas en concreto queremos hacer para ayudar a la empresa? Vamos a incrementar las ventas en un 10%, vamos a incrementar el flujo de personas en un 15%, vamos a conseguir que más del 50% de la población de la ciudad reconozca a la empresa. Todos esos resultados que se esperan, que están totalmente ligados a los objetivos, hay que plantearlos. Ya por último, para irnos, tenemos las consideraciones finales y estos son elementos que ustedes consideran necesarios para poder conseguir el éxito en la implementación de la estrategia. Factores que podrían estar involucrados y todos aquellos elementos que consideren necesarios. Desde el que la empresa siga las directrices planteadas en sus estrategias, hasta la cuestión del dinero, de otros factores externos, de que no haya COVID y todo esto que consideren necesario. ¿Vale? Esos son los elementos que hay que integrar dentro de su documento. En el caso de que vayan teniendo dudas, pues bueno, me las preguntan. Empiecen a trabajarlo. Tenemos una fecha de entrega que ya está cargada también en Classroom. Está cargada solamente para los directores generales. Entonces, por ahí revísenla, por favor. No tenemos tanto tiempo, de hecho. Les estoy dando más o menos una semana. Perfecto. Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Si tienen preguntas, con toda confianza, mañana las comentamos. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta mañana.